Construir conocimientos es admitir que necesitamos leer y escribir repetidamente para en determinado momento hacerlo bien. Bienvenidos a otra sesión Puebla en Casa. Mi nombre es Janet Medel Pineda y estaré acompañándote a lo largo de esta sesión. En ella exploraremos un texto informativo y expresivo. Vamos a ver la siguiente imagen. La monografía. Ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Te solicito tengas a la mano tu libreta de apuntes y tu lapicero. Nuestro aprendizaje esperado es escribe una monografía. Y seguramente te preguntarás, ¿para qué necesitas saber sobre la monografía? Si has redactado en algún momento una monografía. ¿En qué consiste hacer una ficha de trabajo? ¿Para qué requieres tener una búsqueda de investigación? Otra de las preguntas que seguramente te haces es ¿por qué está esta bella caja aquí con nosotros? Bueno, quédate y ayúdanos a descubrir qué es lo que contiene, ya que para ello necesitamos un poquito más de información. Para esto vamos a comenzar viendo la imagen. La monografía es un texto informativo expositivo que presenta de manera organizada varios aspectos de un solo tema, producto de investigación o de observación. Además, está escrito en prosa, delimitado por preguntas específicas. Presenta datos, descripciones, ejemplos, comentarios, ilustraciones, para que el contenido sea comprensible y útil. Aborda el mismo tema desde distintos puntos de vista, intentando agotarlo y brindándote la mayor cantidad de información al lector. Te invito ahora a cuestionarte la siguiente situación. ¿Qué pasa cuando quieres conocer a un actor? Quizá un futbolista o un basquetbolista, una actriz o un cantante. Lo que tú realizas es enseguida ir a las redes sociales e integrarte a ser uno de sus suscriptores. O bien, buscar en alguna red informativa acerca de su biografía. Pero si lo que tú deseas es conocer a alguien que pertenezca a tu barrio, a tu escuela o a la comunidad en la que tú vives o el fraccionamiento en el que estás, lo que haces es acercarte a entablar una comunicación. Y es a través de esta, cuando tú logras tener esta comunicación, el intercambio de información que brinda los datos autobiográficos de cada uno de ellos. Pero si lo que necesitas es conocer acerca del Popocatépetl, su historia, la mariposa monarca o incluso la revolución, lo que haces es investigar en libros, videos o algunas páginas de internet. Por ello es importante hacer esta clasificación. Vamos a la imagen, por favor. La monografía es el estudio detallado sobre un aspecto concreto y particular de una manera acotada. La autobiografía es la biografía de una persona contada por ella misma. La biografía es la narración de la vida de una persona. Pero ¿por qué es importante destacar este tipo de textos? Si bien la autobiografía y biografía no son temas propios de esta monografía, lo que sí hacemos es la aclaración, porque de repente lo utilizamos mal. La monografía se utilizará siempre y cuando nos refiramos a hacer investigación acerca de un animal, un suceso, un deporte, una enfermedad. En esta sesión nos centraremos sobre la monografía. Para ello te invito a reflexionar esto durante algunos momentos. ¿A ti, de qué tema te gustaría hablar? ¿A quiénes te gustaría compartir esa información? ¿Qué es lo que te gustaría destacar de este tema? Y una vez que tengas estas respuestas, lo más importante es ¿cómo le compartirías toda la estructura de la monografía realizada a los demás? ¿Por qué es importante saber qué tema vas a elegir? Porque vas a dedicar mucho tiempo, esfuerzo y lectura para poder saber sobre este tema. En este momento te voy a presentar a un amigo que se llama José. José es un ratón que ha venido a presentarnos los grandes alcances que tenemos sobre la información. Lo que sí te permito es que imagines que tu tema pueda ser así de importante. Pero antes de hablar de mi trabajo, te invito a ver la siguiente imagen. Probablemente a ti te interese más un suceso histórico y te preguntarás cuándo, dónde y por qué ocurrió, quiénes participaron y cuáles fueron las consecuencias. Probablemente
te interese el problema social, qué sucede, cómo afecta a la sociedad, dónde ocurre, cuáles son sus causas. ¿Se puede prevenir o cómo solucionarlo? O bien, probablemente también seas un deportista y te interese algún deporte. ¿Cuándo y dónde se inventó? ¿Quiénes y por qué lo inventaron? ¿Cuáles son sus reglas, sanciones o quiénes lo practican? Importante recalcar que no son los únicos temas que tú tienes a tu paso. El descubrimiento científico, tecnológico, arqueológico, una enfermedad, la biografía de un personaje, un movimiento literario, pictórico, cinematográfico, un género musical o un animal. Una vez que te has planteado todos estos pasos, vamos a ver cuáles son los pasos para poder elaborar una monografía y cuáles son sus fases. Para ello es importante delimitar que para poder elaborar una monografía tendremos 3 fases. La primera y la más importante, que solamente abarca un paso, es elegir un tema de investigación. Para que tú puedas elegir qué tema es el que tú necesitas investigar, requieres pensar determinadamente, enlistar en una libreta cuáles son los temas de tu interés. Y una vez que tú tengas esto, podrás hacer una elección. Además de que tengas la elección de tu tema, tendrás que establecer por qué este tema fue más importante que los demás. La fase 2, vamos a hablar de la construcción. Hacer un listado de preguntas. Cuando llegues a este momento tendrás que establecer cuáles son las preguntas que guiarán tu investigación. De acuerdo a estas, tú podrás establecer cuáles son los parámetros y qué temas son los que necesitas investigar. Sobre todo porque esto te permitirá delimitar la información que vas a buscar. Tu búsqueda de fuentes de información. Si bien el Internet vino a facilitarnos el proceso de hacer una búsqueda de fuentes mucho más confiable y rápida, las bibliotecas y hemerotecas siguen funcionando. Leer y seleccionar información. Cuando hemos llegado al paso número 4, nos daremos cuenta que requerimos tiempo para poder seleccionar, ya que en algunas páginas la información puede ser contradictoria o incluso en algunos libros pueden haber 2 versiones y tendrás que elegir cuál es la que tú quieres. Una de las partes fundamentales de la construcción es la elaboración de las fichas de trabajo. Si no recuerdas en este momento cómo se hacen, no te preocupes, más adelante tomaremos esa parte. Y bien, organizar temas y subtemas para finalmente llegar a la fase 3. La fase 3 solamente consiste en un paso que es escribir una monografía. Todos estos pasos que te ha tocado ver y observar van a servir únicamente para poder llegar a la parte fundamental que es la de escribir la monografía. Hace un momento te presentábamos a José, que es el ratón que nos acompañará a lo largo de esta sesión, por lo cual te invito a ver la siguiente imagen. El ratón, ese es el tema en el que nosotros nos vamos a centrar. Es el animal que seguramente fue parte de tu infancia, y es que ¿quién no recuerda a Pinky y Cerebro queriendo conquistar el mundo?, a Tommy y Jerry en sus aventuras, a Speedy González espantando a los gatos para que los ratones pudieran disfrutar de un gran trozo de queso, o quizá en preescolar recibiste las maravillosas canciones de Topollillo. ¿A ti te gustan los ratones? Elegí este tema porque conocemos al animal en cuestión. Para algunos es un animal muy peculiar. Puede que sea utilizado como mascota o bien puede que sea repulsivo para los que logran verlo en situaciones no tan creativas. En este proyecto vamos a necesitar de tu creatividad y tu disposición para poder entablar acerca de la información. Bien, cuando nosotros hablamos de información, nos vamos a concentrar en este solo momento en lo que tiene que ver con la web. Cuando nos vamos a un parámetro online, un link o un hiperenlace, lo que nosotros buscamos es un sitio web confiable, pero pocas veces sabemos cómo hacerlo. En tu instrucción académica debes recordar estos 3 puntos. Debes buscar que el link diga .org, ya que pertenece a organizaciones dedicadas
al aprendizaje.gov, que pertenece a instancias gubernamentales, o .edu, que se refiere a cualquiera de las universidades, centros escolares o centros de investigación de nuestro país o de países aledaños. Es muy importante que tú visualices cuando estés en este proceso que tenga una fecha, que tenga autor, que en la parte de abajo describa el proceso de la página. Si el sitio web al que tú ingresas te das cuenta que lo único que tiene son demasiadas burbujas o comerciales, puede que su fin no sea el de instruirte, más bien que tú logres convencerte de que necesitas un producto o un servicio. Vamos a presentarte en este momento la parte número 2 de la construcción, que tiene que ver con la elección de la ficha bibliográfica. Una vez que tú en casa has leído toda la información y la has seleccionado, llegamos a la parte medular número 5, que tiene que ver con la construcción de la ficha bibliográfica. Para ello veamos la siguiente imagen. Y las preguntas tienen que ver sobre la guía que hará que lleguemos a la ficha de información. ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuál es su hábitat? ¿Qué come? ¿Cómo se reproduce? ¿Cuáles son sus depredadores? ¿Cuál es su relación con el ser humano? Bien, recuerda que estas preguntas son las que van a guiar mi investigación. Esta monografía se va a centrar en la elaboración de una monografía respecto al ratón, la información que nos parecerá pertinente para hablar de uno de los roedores que involucra a uno de los 2.368 mamíferos que existen en esta clase. La ficha de trabajo. Los datos que debe de contener la ficha de trabajo es el emisor si se trata de una institución. Si se trata de un link o un hiperenlace, tendrás que ir en ese momento a ver de qué se trata. Puede ser una página de alguna universidad como la UNAM o la UAP, o a lo mejor de alguna revista o programa como National Geographic. La fecha será en la que tú lo estés consultando. El título del tema siempre tendrá que ver con el cómo le pusieron esos autores a su trabajo de investigación. El desarrollo de tema indagará y te dará a conocer cuál es la ficha de trabajo que tú estás elaborando. Si es una ficha de trabajo con resumen, si es una ficha de trabajo con paráfrasis o si es una ficha de trabajo con síntesis. Además, no se te olvide elaborar o escribir la bibliografía. En algunas páginas se encuentra al final y en algunas otras tendrás que redactarla. Además de que puedes guardar las ilustraciones que tú requieras. A la hora de elaborar una ficha de trabajo, vámonos a ir acerca de la pregunta central. Nuestra pregunta que nos hicimos fue ¿qué come? Al investigar en la red, entramos a un parámetro que tiene que ver con Rentokil, que es un control de plagas e higiene ambiental. La fecha de consulta de esta ficha de trabajo fue el 26 de marzo del 2022. ¿Qué comen los ratones? Fue lo que se colocó en el buscador para que nos arrojara a esta pauta. Aquí en el título cabe mencionar que tendrás que delimitar la pregunta a un tema como tal, alimentación del ratón en este caso. En el desarrollo se transcribió la información sintetizada que aparece en esa página y dice: los ratones no son exigentes, pero tienen preferencias por el dulce que se encuentra en la fruta, como las uvas, los plátanos, los cocos, arándanos, melocotones, higos. Las verduras, especialmente si son crujientes. Aquí hay algo importante, recordemos que son ratones y que al pertenecer a los roedores, una de sus características es porque sus dos dientes no dejan de crecer, por ello tienen la necesidad de roer. Estos alimentos crujientes que ellos buscan son el pepino, el brócoli, el repollo, la col, la zanahoria y el apio. Les encantan los granos, las semillas como la avena, la cebada, el centeno, el trigo. Necesitan proteína ya que son omnívoros. Comen insectos, orugas, escarabajos, caracoles, saltamontes y algunas veces algunas partes de las aves de corral. Comen de 15 a 20 veces al día. El queso les gusta, sí, pero como ya lo hemos dicho antes,
le prefieren los alimentos dulces y crujientes. La bibliografía electrónica, como ustedes pueden observar, lleva el autor, la persona que se encargó de hacer esta investigación, redactarla y subirla, en este caso, a un hipervínculo. ¿A los ratones les gusta el queso? Ese es el título del texto que aparece en esta página. Vamos a escribir siempre esta parte medular, que es el país en el que lo estamos consultando, porque recordemos que algunos hipervínculos están bloqueados dependiendo del país donde se encuentren. Le vamos a colocar que está en línea porque está vigente y vamos a colocar el hiperenlace, que en este caso es rentoquil.com, que es un blog. A los ratones no les gusta el queso. Es importante que anotes todos los signos que aparezcan, ya que si te falta uno o lo omites, puede que después no encuentres el enlace. Una vez que hemos terminado de elaborar nuestra ficha de trabajo, sé que esta es una parte muy importante para que puedas desarrollarla. Regresaremos ahora sí al por qué elegimos a José. José nació por ahí en algún programa de Cositas, ustedes lo podrán encontrar, como parte de un marco fotográfico para recordar bellos momentos. Pero en esta clase se trata de que tú puedas involucrar tu creatividad y los materiales sencillos que tengas en casa para que puedas utilizar el reciclaje. Es importante que a la hora de centrar la información hagamos un vaciado correspondiente. Vamos a ver qué es lo que tiene en su interior José. Como pudiste observar, esta es la ficha de trabajo que tendrás que elaborar de cada una de las preguntas que tú tienes. Este contestó ¿qué come? Pero a la hora de hacer tu vaciado, lo único que vas a colocar dentro de este tarjetero es el desarrollo de tu información. Ejemplo, aquí hablamos de cómo se llama y cuáles son sus características. Los ratones son pequeños roedores que presentan una nariz puntiaguda, cuerpo rechoncho, peludo, orejas grandes y cola alargada. Se diferencian por las ratas porque son animales mucho más pequeños. El ratón común pesa entre 12 y 40 gramos, mide entre 15 y 18 centímetros, incluyendo la cola. Se pone algo más de la mitad de su longitud, su pelaje es corto y los tonos son grises. Se aclaran en el vientre, pues posee largos bigotes que son sensibles al tacto y proporcionan información sobre el miedo. Su vista es débil, su olfato muy desarrollado, le ayuda a encontrar alimento a más ratones. Aquí está el hábitat y esta es la parte importante porque es la ficha de trabajo que te estamos presentando, que habla de la alimentación. Este texto que tiene aquí, tú lo tendrás que reformular para poder elaborar este tarjetero. Los ratones no son unos comilones exigentes, se llenan de cualquier cosa. No obstante, prefieren lo dulce y por ello suelen comer alimentos que contengan azúcar, como la fruta, uvas, plátanos, cocos, arándanos, melocotones, higos, y continuaremos con este mismo desarrollo. Contestando exactamente a la misma pregunta, ¿qué comen los ratones? ¿Cuál es su hábitat? ¿Cuáles son sus depredadores? ¿Cómo se reproducen? ¿Cuál es su relación con el ser humano? Y acuérdate de que siempre debes incluir la bibliografía. A pesar de que pase el tiempo, en este caso hablamos de libros, hipervínculos o incluso videos. Estos nos permitirán saber de dónde se obtuvo la información. Es por eso que no debes olvidar que en la ficha de trabajo esta es la parte más importante. José te ha presentado una manera de cómo colocar los temas y subtemas dentro de un proceso de investigación. Y es aquí donde llegamos a la parte profesional de este asunto. Cuando tú tienes a un elemento como José, puedes integrarte y con él poder hacer la exposición, pero esto solamente nos daría temas y subtemas, elementos importantes en la inscripción de una monografía. No así nos está dando el resultado. Si no sabes cómo se redacta una monografía, aquí vamos para que tengas la estructura correcta. Veamos la imagen.
La estructura correcta de una monografía incluye la portada que tiene la escuela, el nombre, el grado, el grupo, el título, el autor, que puede ser el que lo escribe o quien redactó el texto, y la fecha. La introducción tiene las razones por las que elegiste el tema, los argumentos de importancia para ti, por qué fue el tema ganador a lo largo de cualquier otro tema. Su cuerpo involucrará lo que José te presentó, los capítulos y apartados que describan el tema, y el cierre tendrá las limitaciones del tema o perspectivas que éste tiene. Es importante recordar que cuando hablamos de textos informativos, la bibliografía es una parte peculiar, debido a que sin bibliografía no hay información confiable y veraz. Para poder presentarlo de manera visual en un anexo correspondiente, el día de hoy traemos la estructura de la monografía ya colocada dentro de la caja explosiva. Estas cajas explosivas empezaron a hacer tendencia por ahí del 2014 y seguramente siguen siendo un gran detalle para un 14 de febrero o para llegar como un regalo sorpresa a nuestra mamá, a nuestra mejor amiga o, por qué no, a alguien que sea muy especial para nosotros. Tendrá el moño colocado y la persona a la que es. En este caso, nuestro título dice monografía porque ese es el texto del que estamos hablando. Y así es como tendrás que colocarlo si es que decides hacer esta actividad tan creativa a la hora de presentarla. Cuando nosotros abrimos nuestra caja, en la parte interna tiene la parte de la portada. Como tú puedes observar, dice escuela secundaria, ahí colocarás la secundaria a la que tú perteneces. La asignatura que es español o lengua materna. La práctica social del lenguaje escribe una monografía. Mi tema, los ratones. El autor, que en este caso soy yo, Janet Medel Pineda, y la fecha en la que fue elaborada, que fue el 7 de abril del 2022, o en la que es presentada. La caja presentará alrededor lo que es el título. Puede ser de una manera atractiva, visual, para que la persona que esté enfrente pueda distinguir y pueda ser de gran apoyo a la hora de exponer. En la introducción dice: los ratones son animales peculiares y controvertidos. Incluso se puede pensar que sean grandes compañeros, mascotas que en realidad son seres libres que pueden vivir prácticamente en cualquier lugar de la Tierra, excepto en la Antártida. Si los observas, te darás cuenta que son tímidos, muy sociales, entre ellos, pero los hemos adoptado a nuestros hogares. Al ser animales nocturnos, duermen durante el día. Ellos son territoriales, pero saben nadar, y el más pequeño no pasa de los 7 centímetros. Apenas pesa los 3 o 12 gramos. Esta monografía te ayudará a conocer las características, hábitat, alimentación, reproducción y algunas de sus depredadores, pero lo más importante, cómo se relacionan con el ser humano. Esa es la introducción de esta monografía que estamos elaborando. El cuerpo ya lo conoces. Cuando tú haces el despliegue del cuerpo, lo que vas a encontrar en él es exactamente lo mismo que con nuestro ratón. Este despliegue de hojas es lo que va a llevar a ser el cuerpo de tu texto. Por eso es importante que lo realices. Si en casa decides no hacer el plegable, lo más importante es que tengas la información, porque así sabrás de dónde sale cada parte. Nuestra conclusión. Conlleva a decir por qué elegimos ese tema y a dejar una reflexión al final. El ratón es muy parecido a nosotros, no deja a su familia, compartimos características sociales y nuestros genomas se parecen en un 95%. Su alimentación es bastante amplia y gracias a su manera de reproducirse no son especies en peligro de extinción. Esta investigación implicó conocer a uno de los seres más pequeños. De los 2.280 tipos de roedores, este puede ser espeluznante, repulsivo o solo un ser en quien desbordar cariño y cuidado. Esa decisión es tuya. Al reflexionar más sobre las preguntas de la monografía, no contempla, pero brinda la información de los cuestionamientos que se dieron en un inicio. Y por fin, integrar la bibliografía.
Este texto podrá ser una bonita manera de expresar sobre los temas que tú tienes en casa. Si tú decides no hacer la monografía respectiva a un ratón, lo que sí puedes hacer es colocar tus tarjeteros, por ejemplo, el de un conejo, o bien el tarjetero que hable acerca de un pingüino. Este tendrá imágenes internas que te permitirán compartir con los demás. Las cajas explosivas no siempre tienen que ser coloridas. Estas pueden hablar de temas como algunas enfermedades. Por ejemplo, tenemos esta que habla sobre la cardiopatía o esta que habla sobre la anemia. Al desdoblarla, nos daremos cuenta que en la parte interna coloca la historia, los síntomas, los tratamientos y la conclusión. O bien, cuando hablamos de cardiopatía congénita, que es otra enfermedad, tenemos la misma actividad. Esto nos permite tener una representación más gráfica acerca de nuestra información, además de que es una manera atractiva de atraer a que nuestros compañeros se integren y puedan observar cualquiera de estos temas. Pero si tú dices, ¿cómo es que me va a servir la monografía para un tema de historia? Por ejemplo, lo que puedes hacer es lo siguiente: hablar sobre el porfiriato y la injusticia social, por ejemplo, marcando dentro un tarjetero de preguntas que podrán ser alusivas para que tus compañeros se integren a la historia, debido a que es una asignatura bastante complicada a la hora de elaborar ciertos textos para exponer. Podemos colocar la vida de Porfirio Díaz, el tarjetero de preguntas, la línea del tiempo de cómo sucedieron los textos, o incluso dentro de la caja interna colocar la línea del tiempo respectiva a este tema. La curiosidad te dará la oportunidad de que con tu creatividad tú puedas lograr abrir las cajas que requieras y de las que decidas establecer un tema. Por último, pero no menos importante, tenemos dos más. Una que habla acerca de un libro y la otra que parece un regalo coloquial para el maestro de educación física, pero no es así. Cuando hablamos de deportes y de exponer en nuestra clase de deportes, podemos hablar, por ejemplo, del básquetbol. En esta tiene articulado los arillos, cuáles son las ligas profesionales, cuál es la conclusión de por qué eligió ese tema, las reglas e historias del básquetbol y, bueno, la introducción del texto. En estas cajas, la bibliografía se encuentra al voltear la caja, porque recordemos que esa es una de las partes más importantes de nuestra monografía que no debemos olvidar. Es un bonito detalle, incluso si le colocas un moño, puede ser incluso práctica para llevarla en el transporte, si es que tú te trasladas de un lado a otro. Y bueno, a diferencia del papel bond, te da una oportunidad más expresiva de poder colocar la información. Y finalmente tenemos la del libro de texto. Si es que tú lo que quieres colocar es una línea, en la cual podemos tener un tema tan diferente en la parte exterior, porque parece que vamos a hablar del Principito, pero si tú la abres, no es así. Tenemos el mismo tema que en este caso es el porfiriato. Cada una de las cajas que te he mostrado son producto del trabajo y del esfuerzo y dedicación de algunos alumnos de la Escuela Secundaria Otilio Montaño. La creatividad de la caja va a depender del esfuerzo y empeño que tú coloques, pero solamente es el empaque. Lo más importante es el conocimiento que tiene dentro. Dentro de la información que nosotros manejamos, la parte más importante siempre será tu conocimiento.
Para mí fue un placer estar en esta sesión contigo. Mi nombre es Janet Medel Pineda y te esperamos en la próxima sesión.